Hermanos, buenas noches. Gracias a Dios que nos encontramos el día de hoy aquí en su casa, eh, dando gracias por todo lo que nos ha dado a lo largo de esta semana, pero principalmente en este momento porque nos permite poder atender un poco o en mucho su palabra. Queremos el día de hoy presentar esta continuación del estudio que dio inicio la semana pasada. Recordemos que el estudio es Breve Instrucción Cristiana del libro de Juan Calvino. El tema que nos atañe el día de hoy es la ley del Señor. Antes que demos inicio, me gustaría pedir a todos los hermanos que en este momento están viendo y que están aquí en estas instalaciones, que podamos cerrar nuestros ojos y podamos pedir a Dios dirección, pedir sabiduría para poder comprender lo que nos ha dado en su palabra. Oremos, hermanos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, porque Señor, tuya es la tierra, tuyo es el poder y la gloria, y porque no hay nada, Señor, que no sea tuyo, porque tú controlas todo lo que hay en nuestra vida, al interior, pero también fuera de ella, porque tú eres, Señor, con nuestros familiares, con nuestras amistades, con nuestros compañeros, porque Señor, en nuestros círculos tú te mueves, y porque también das bendiciones, Señor. Pero también te damos gracias en este momento, porque tú nos permites estar aquí en tu casa y nos da la oportunidad de poder acercarnos a ti de una manera diferente, de una manera, Señor, en la cual podemos comprender y podemos estudiar un poco más de tu palabra. Gracias, Señor, porque estas bendiciones solamente te las debemos a ti. Cuídanos, Señor, el día de hoy. Permítenos que podamos entender tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén. Pues muy bien, hermanos. Como bien decíamos, el tema que nos atañe el día de hoy es la ley del Señor. Pero como ley del Señor, quisiera primero que podamos abrir nuestras Biblias en la lectura que aparecerá en nuestra pantalla. Es Eclesiastés capítulo 12, los versículos del 9 al 12. La palabra de Dios dice así, la pueden ver en pantalla: y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones, dadas por un pastor. Ahora, hijo mío, a más de esto, sé amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. Palabra de Dios, hermanos. Para poder empezar a hablar de la ley del Señor, tenemos que necesariamente hacer esta lectura, reconocer un tema que ya es común, que ya es conocido por todos y cada uno de nosotros, que hemos estudiado muchos desde pequeños, o no importa la edad que usted tenga, sencillamente es un tema que ya traemos arraigado en nuestros corazones. Los 10 mandamientos, la ley del Señor. Y como los 10 mandamientos podemos encontrar esta palabra de Dios en básicamente estas tres citas que estamos mostrando en pantalla. Éxodo 20, Deuteronomio 6 y Levítico 19. Eso no significa que haya otras citas en la palabra de Dios que también nos hablen acerca de los 10 mandamientos o de la ley. La ley que al final está fundada en esos 10 mandamientos. Por cierto, hermano, me gustaría que a lo mejor usted en este momento pueda hacer un poco acto de recordar y que pueda usted quizá contestar esta pregunta, que va a ser una de las primeras que vamos a empezar a solicitar a través del día de hoy y de los demás días. ¿Cuántas tablas
entregó Dios a Moisés? ¿Cuántas tablas entregó Dios a Moisés? Le invito a que lea estas citas, a que las tenga en su mente, que las anote, para que pueda en algún momento contestar esta pregunta. Entrando de lleno al tema de los 10 mandamientos. Ok, ya apareció en pantalla. Vamos a dividir los 10 mandamientos en dos bloques. El primero de ellos está en pantalla mostrándose los primeros 4 mandamientos, tal como fueron escritos o están en la palabra de Dios. El primero de ellos, usted recordará, está en Éxodo 20, capítulo 20, versículo 3, que dice: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de siervos. Y más adelante el mandamiento nos refiere: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Primero, Dios declara como quien tiene el único derecho de mandar y cuyo mandato se le debe obediencia. La prohibición de tener otros dioses significa que no debemos atribuir a nadie más lo que a Él le pertenece. Con toda nuestra esperanza, con la esperanza que podamos tener el día de hoy, el día de mañana, ante las circunstancias y las adversidades que tengamos, es bueno siempre, siempre, siempre que le reconozcamos en todo, y principalmente todo lo bueno y santo, pues es lo que proviene de Él. Pero que asimismo le atribuyamos a Él toda la alabanza por toda la bondad y la santidad. Dios es el único Dios y verdadero. El mandamiento número 2 nos habla y nos insta. Lo podemos ver en ese versículo 4 de este mismo capítulo de Éxodo 20 que estamos en este momento teniendo en nuestra Biblia abierta. No te harás imagen. Pongo puntos suspensivos porque ahí tiene más contenido, hay más detalle todavía. Pero lo interesante aquí de este mandamiento dice: no te harás imagen, no te inclinarás a esa imagen, ni la ¿qué? Honrarás. Ese es el mandamiento. Mientras el mandamiento anterior nos está declarando que Dios es el único soberano, este mandamiento nos indica quién es y cómo debe ser honrado y servido. Sabemos que el espíritu no tiene parecido alguno con el cuerpo. Por ello, no es posible materializar la idea siquiera, por muy elaborada que tengamos esa descripción en nuestra mente de un Dios. Dios es espíritu. Y en este mandamiento vemos que se nos prohíbe que le demos culto a cualquier imagen y a cualquier semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, abajo en la tierra o debajo de las aguas de la tierra. Pasamos al mandamiento número 3, escrito y declarado en el versículo número 4, en el número 7, perdón, hermanos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Prohíbe aquí abusar de su santo y sagrado nombre. En los juramentos, principalmente que pudiéramos hacer para confirmar cosas vanas o mentiras. Pero insta también, hermanos, a usarlo para realmente una justa necesidad, cuando se trata de mantener la gloria del Señor, o cuando simplemente es necesario afirmar algo que sirve para edificación. Como creyentes, tenemos y debemos tomar este nombre con suma y total reverencia y con toda y la total, absoluta dignidad que se merece. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Pasando al versículo número 8 de ese capítulo 20 de Éxodo que estamos viendo, el siguiente mandamiento dice:
te acordarás y harás del día de reposo un día para santificar. Dios ha promulgado este mandamiento básicamente por tres motivos. Número uno, el Señor ha querido, por medio del reposo del séptimo día, dar a entender al pueblo el reposo espiritual en el cual deben los fieles abandonar sus propias obras para que el Señor obre en ellos. Número dos, ha querido Dios que existiese un día ordenado para reunirnos, para escuchar su ley y tomar parte en su culto. Y número tres, porque Él ha querido que los siervos y a quienes viven bajo el dominio de otro les fuese también concedido un día en el cual pudieran descansar de su trabajo, pero no solo descansar, sino también para santificar. Luego entonces, hermanos, con estos primeros 4 mandamientos, estamos intentando ejemplificar la base de la ley, los cimientos. Esta primera agrupación o esta tabla 1 nos habla realmente de la relación del hombre con Dios. Pero no solo tenemos 4 mandamientos, hay otros 6 mandamientos. El mandamiento número 5 nos dice: honra a tu padre y a tu madre. Y usted lo puede consultar en su Biblia, que en este momento tiene abierta, en el versículo número 12 de ese capítulo 20 de Éxodo. Se nos ordena respetar a nuestros padres y a nuestras madres. Pero ojo, hermanos, ojo, no solo hablamos de los padres y madres terrenales, sino también de los no terrenales. ¿Y a qué nos referimos? A aquellos que de manera parecida ejercen autoridad sobre nosotros, como los príncipes, como los magistrados, como los gobernantes, como nuestros jefes de trabajo, a los cuales debemos tributar también reverencia, honra, reconocimiento y obediencia, y todos los servicios que nos sean posibles. Poco importa que sean dignos o indignos de recibir ese honor, sean lo que sean, porque el Señor es quien, por su propia voluntad, les ha dado el poder y la autoridad de estar allí. Pero tenemos también que señalar, hermanos, que no solo se nos manda obedecerle a Dios. En ningún momento se nos insta a que para agradarles deberíamos quebrantar la ley del Señor. Pues si nos ordenan algo, sea lo que sea, contra Dios, entonces deberíamos cuestionar. Este mandamiento tiene una primer peculiaridad. Es el primero de los mandamientos que estamos leyendo, que contiene una promesa, una bendición en la vida presente a los hijos que hayan servido y honrado a su padre y a su madre. Ahora, solo por un momento, hermano, pensemos en que este mandamiento es el preámbulo de lo divino con lo material. Lo material que acabamos de comentar acerca de los padres y madres terrenales, de los dirigentes y jefes que tenemos quizá en los trabajos, pero ahora pensemos también en Dios, nuestro Señor Jesucristo y los pastores, como padres, en aquellos oficiales como padres, pero también no dejando de lado a la iglesia y los integrantes de la comunidad cristiana como nuestra madre. El mandamiento número 6: no matarás. Versículo 13. Prohíbe cualquier clase de violencia y ultraje, y en general toda ofensa que puedas herir el cuerpo del prójimo. Si recordamos que el hombre ha sido hecho a imagen de Dios, debemos considerarlo
también como santo y como sagrado. El número 7, en el versículo 14, nos dice: no cometerás adulterio. Prohíbe cualquier clase de impureza. Hermanos, Dios ha sido quien ha unido al hombre y a la mujer en santo matrimonio. Y esta unión está sellada con su autoridad y con su poder. Y por consiguiente, cualquier unión distinta a la del matrimonio, escrita en la palabra, es maldita ante los ojos de Dios. Mandamiento número 8. No hurtarás. Versículo 15. Prohíbe de un modo general que nos apropiemos de los bienes ajenos. ¿Qué es ajeno? Llamemos ajeno a todo aquello, hermanos, como lo indica la palabra, dijera el diccionario de la Real Academia. Aquello que no es nuestro. Que en términos generales, como siervos sumisos ante Dios, debemos reconocer, y lo reconocemos, que nada es nuestro. Nuestro cuerpo no es nuestro. Nuestras habilidades no son nuestras. Nuestras actitudes y aptitudes ante el trabajo y la vida no son nuestras. Todo es de Dios. Y este mandamiento nos insta a no hurtar lo que es de Dios. 9. No hablarás falso testimonio. En el versículo 16, condena todas las maldiciones con las que se ultraja la buena fama de nuestro hermano. Y todas las mentiras con que, de cualquier forma, consciente o inconscientemente, se hiere al prójimo. A ese hermano, a esa persona que tenemos al lado, a ese prójimo que está hecho a semejanza de Dios. La buena fama es más preciosa que cualquier tesoro. Mandamiento número 10. No codiciarás. Versículo 17. Con este mandato final, Dios pone un freno a todos los deseos que sobrepasan el resto de los límites que están entre la mente y el corazón. Todos los demás que acabamos de leer prohíben cometer en forma de actos contra la regla del amor. En resumen, hermanos, consiste en que amemos al prójimo de tal manera que ninguna codicia contraria a la ley del amor nos halague, y que estemos dispuestos a dar de muy buena gana a cada uno lo que pertenece. Si lo lleváramos todo esto a un plano gráfico, podemos decir que estamos hablando de dos grandes partes. La parte de los cimientos que acabamos de comentar hace un rato, de los primeros 4 mandamientos, que hablan de las relaciones del hombre con Dios, y los siguientes 6 mandamientos que hablan de las relaciones con nuestro prójimo. Y de esta manera, en un círculo, Dios entrega su ley. Pero la ley no solamente fue dada como para leerla. La ley tiene consecuencias. Y las consecuencias pueden ser positivas y negativas, dijéramos en el ámbito mundano. Positivas a manera de bendiciones y negativas a manera de amonestaciones. Voy a dejar estas citas que están en su pantalla para que también usted pueda consultarlas en algún momento. No vamos a ahondar tanto en un tema de consecuencias, pero sí vamos a hablar un poco. En la ley del Señor, entonces, hay consecuencias. Las consecuencias
tratando de simularlas en una tabla. Podemos hablar de consecuencias positivas con Dios, positivas con los hombres. La ley es eso, nos habla de cómo actuar, de las reglas que hay que seguir para estar en comunión con Dios y comunión con los hombres. Por lo tanto, las consecuencias positivas son aquellas que nos instan a seguir su palabra y a ver qué bendiciones podemos obtener de ellos. Pero ojo, hermano, no es seguirlas por obtener bendiciones, es seguirlas porque estamos con la certeza total de que Dios nos guarda. Pero también hay consecuencias negativas. Tenemos que hablarlas, tenemos que decirlas. Lo hemos dicho en algunas otras ocasiones y lo hemos escuchado en otras tantas más. Todos somos pecadores. Nadie merece el perdón de Dios. Nadie. Es por la misericordia de Dios por la que, gracias a Él, podemos estar cerca. Él es el que ha dado el paso, no nosotros. En resumen, hermanos, podemos hablar que en la ley del Señor se encuentra el modelo de una vida santa y justa, e incluso una imagen perfectísima de la justicia. La ley nos señala el camino de la vida, de haber encontrado oyentes buenos y capaces para la salvación. Se convierte en ocasión de pecado y de muerte. Leemos en nuestra pantalla 4 citas. Romanos 3:19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Y lo vemos más adelante en Romanos 11:32. Porque Dios sujetó a todos en obediencia, en desobediencia, para tener misericordia de todos. Dios sabe que somos incapaces de acercarnos a Él. Dios sabe que por nuestros propios méritos no podemos hacer absolutamente nada. Por eso Él nos ató, nos sujetó, pero pensándolo en que es para tener misericordia de todos, para tener paciencia y esperar a que todos nos arrepintamos. Y cuando Jesucristo nuestro Señor vino, la ley no cambió. Y lo podemos ver en Mateo 5:17, véanlo en su pantalla. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Y en Juan 13:34, quizá esté un poco cortada la pantalla, pero si usted tiene su Biblia a la mano, y si no la estoy leyendo yo en este momento, nos dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado, porque también os améis unos a otros. Estamos todos convencidos de ser transgredores de la ley, porque cuando más estudiamos la ley, esta nos pone de manifiesto la justicia, el amor y la misericordia de Dios para con nosotros. Sí, pero por cuanta más claridad nos descubre nuestra injusticia y pecado. Por la ley reconocemos que todos estamos condenados por el juicio de la ley. Así pues, el Señor Jesucristo, después de habernos prevenido por medio de la ley de nuestra debilidad y de nuestra impureza, nos consuela con la confianza en su poder y en su misericordia. Y esto en Cristo, su Hijo, por el cual se nos revela a nosotros como benévolo y propicio. Nuestro Señor Jesucristo ha declarado suficiente a dónde tienen los mandamientos de la ley. Número 1, que nos amemos, que amemos al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Y número 2, que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Todo esto que estamos diciendo se resume en Juan 3:16. Aquel versículo que es conocido y memorizado no por muchos, por miles.
Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Permítanme terminar, hermanos. Abrimos este estudio en Eclesiastés 12. Y a Eclesiastés 12 vamos a regresar. En pantalla tenemos el cierre de este estudio. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Y las consecuencias, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Así, de esta manera, hermanos, cierro este tema de la ley del Señor. Les invito a que profundicemos aún más. Este video lo pueden seguir consultando, apuntando las citas que quizá en este momento no pudo apuntar, e indagando un poco más. Pero recuerde que tenemos ahorita esta pregunta: ¿cuántas tablas entregó Dios a Moisés? Le invito entonces, hermano, a que concluyamos. Cierra sus ojos conmigo y demos gracias a Dios. Padre, en tus manos, Señor, la obra de tu iglesia en este mundo. En tus manos, Señor, tu promesa que nos has dado y que por tu voluntad, Señor, sabremos merecer. Gracias porque tú nos has guardado hasta el día de hoy, porque podemos decirlo así y de esa manera tajante. Hasta aquí nos ayudó Dios. El día de mañana, con toda fe y con toda certeza, podríamos volverlo a repetir. No dudamos, Señor, de tu palabra. Tu ley es clara y ha quedado de manifiesto a tu pueblo. Tu pueblo la conoce, la resguarda en sus corazones. Pero también, Señor, reconocemos que a veces fallamos, que a veces no la seguimos al pie de la letra, que en ocasiones hay temas un poco más finos que no tomamos en cuenta. Señor, perdónanos y ayúdanos a mejorar. Y ayúdanos, Señor, a mirarte a ti como objetivo, a seguir los pasos de nuestro Señor Jesucristo, que vino aquí al mundo a morir por nosotros. Y permítanos, Señor, seguir creciendo en tu palabra. Permítenos también poder brindar y poder compartir tu palabra con todos nuestros conocidos, para que también ellos conozcan de esta regla, de estas reglas que nos permitirán y les permitirán vivir bien, en paz y en armonía, pero sobre todo, Señor, estar cerca de ti. Gracias, pues, por los cimientos que nos has dado. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Hermano, hermana, que Dios le bendiga y que sea grandemente con cada uno de nosotros y nos guarde en esta situación de salud en la que nos encontramos. Amén.